Hola, es un gusto dirigirme a ustedes. Mi nombre es Héctor Telles Lucero, soy residente de tercer año de Neurología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Voy a presentar mi tesis, la cual se nombra Prevalencia y características clínicas, electrofisiológicas y oftalmológicas de neuropatías en enfermedad de Parkinson, en pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Bueno, la enfermedad de Parkinson es la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas, es la segunda más prevalente después de el Alzheimer, con un gran impacto en la funcionalidad y en la calidad de vida de nuestros pacientes. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad compleja, caracterizada por síntomas motores como bradicinesia, rigidez, principalmente temblor en reposo, y también mucha sintomatología no motora, que tienden a ser síntomas muy heterogéneos, que incluyen alteraciones cognitivas, trastornos neuropsiquiátricos, gastrointestinales y del sueño, los cuales van a impactar en gran medida en la calidad de vida y la discapacidad de los pacientes. Entre estas complicaciones se encuentra la neuropatía periférica, ¿sí? La neuropatía de fibras grandes, que ocurre cuando las fibras mielinizadas, sobre todo las A-alfa y las A-beta, se ven afectadas y se diagnostican mediante estudios de neuroconducción nerviosa. Tienen una prevalencia estimada en estudios internacionales hasta el 16.3% aproximadamente. En la neuropatía de fibra pequeña es cuando se dañan fibras amielínicas, principalmente las tipo C, y las mielinizadas, las A-delta. Esta se diagnostica mediante otro tipo de estudios, principalmente es la biopsia de piel, donde se observa en la microscopía pues la lesión o la menos densidad de estas fibras. Entonces, la neuropatía pues, se va a asociar a un mayor riesgo de caídas y progresión del deterioro clínico en nuestros pacientes. Y en México no contamos con estudios previos que determinen la prevalencia de esta condición en pacientes con enfermedad de Parkinson, ni si hay alguna posible relación con la severidad de la enfermedad. En cuanto a la metodología, pues este estudio fue un estudio observacional, transversal y analítico en 24 pacientes con diagnóstico confirmado de la enfermedad en la clínica de trastornos del movimiento del instituto. Se incluyeron todos aquellos pacientes que quisieran participar, obviamente, que fueran mayores de edad y tuvieran el consentimiento informado, firmado. Exclusión fueron aquellos pacientes que contaran con una comorbilidad que les predispusiera a una neuropatía. Entre ellas, pues tenemos el alcoholismo, hipotiroidismo, diabetes, entre otras enfermedades. Y como parte de las evaluaciones, de forma inicial, realizamos una escala, que es la escala de neuropatía temprana de Utah, además de la MDS-UPDRS parte 3 para la severidad motora y el estadio de Hoellner para estadificar la enfermedad. Como parte de este abordaje, se tomaron también múltiples laboratorios con el fin de descartar estas posibles comorbilidades o detectar alguna posible comorbilidad que estuviera subclínica en el paciente y que pudiera ser un dato como de sesgo para que desarrollara neuropatía. Dentro de los estudios que realizamos para valorar propiamente la neuropatía eran las velocidades de conducción nerviosa para las fibras largas y la estesionometría corneal para fibras pequeñas. Esto lo realizamos pues un análisis descriptivo y una correlación de Spearman. En cuanto a los resultados, fueron 24 pacientes, como los habíamos comentado en total. 12 de ellos se les realizaron estudios de conducción nerviosa y solamente 5 de ellos completaron todos los estudios realizados con la neurooftalmología, en los cuales le realizaron la estesionometría corneal. Dentro de los datos demográficos, pues los pacientes tenían una edad media de casi 61 años, el predominio era en mujeres, 54%, tenían un tiempo de evolución de la enfermedad promedio de casi una década y el puntaje promedio del UPDRS parte 3 era de casi 30 puntos. Una escala de neuropatía temprana de 9 puntos, donde el punto de corte era mayor o igual a 4 para considerarlo neuropatía, y un estadio de Hoellner donde más de la mitad de los pacientes tenía estadios leves, el 37% estadios moderados y el 8% estadios severos. En cuanto a la comparación que se hizo ya con el análisis estadístico de la neuroconducción, pues se compararon estas variables
propias que mencionamos previamente, con los estudios de neuroconducción, donde teníamos que 9 pacientes de los 12 que se le hizo las velocidades de conducción nerviosa desarrollaron un patrón de polineuropatía axonal. Sin embargo, no tuvo relación estadística con ninguna de las otras variables. Y comparando esta parte de la valoración neurooftalmológica, también se hizo una comparación de edad, sexo, años de evolución, la severidad de la parte motora de la enfermedad de Parkinson, el puntaje de la escala de neuropatía temprana, el estadio de la enfermedad de Parkinson y con la estereometría corneal. Sin embargo, también no hubo alguna relación con alguna de las variables. Entonces, en cuanto a la discusión, pues realmente encontramos que estos hallazgos pues demuestran que la neuropatía periférica en la enfermedad de Parkinson es más frecuente de lo que se pensaba y coincide con estudios internacionales donde hasta el 56% de los pacientes que han pasado por dichos estudios se ha habido detección de neuropatía, principalmente de neuropatía de fibra pequeña. Nuestros resultados pues, son consistentes con estos reportes y el hecho de que no existe una relación significativa entre la neuropatía y la severidad motora de la enfermedad pues sugiere que se trata de una condición multifactorial. Probablemente influye en la acumulación de la alfa-sinucleína, que si recordamos es el sustrato de la enfermedad de Parkinson, que esta podría acumularse en el sistema nervioso periférico. También el uso crónico de levodopa con déficit de alguna de las vitaminas, así como factores metabólicos o inmunológicos también. En este contexto, pues la estesionometría corneal resultó ser una herramienta práctica, visible y no es en la detección de la neuropatía de fibras pequeñas. Y como conclusión, tenemos que pues, este estudio, aparte de la elevada prevalencia de neuropatía, está en el 75% de estos pacientes, siendo neuropatía de fibra larga. El 60% de los pacientes evaluados demostraron que tenían datos de neuropatía de fibra pequeña por estesionometría corneal. No se identificó asociación estadísticamente significativa con ninguna de las otras variables, por lo cual esto se considera que podría ser independiente del avance o la severidad de la enfermedad. Y la estesionometría corneal podría sugerirse como un método de tamizaje o hallazgo complementario con los estudios de velocidades de conducción nerviosa en el paciente que valoramos día a día con el fin de tratar de buscar alguna terapéutica de forma temprana o buscar posibles condiciones que pudieran añadirse para aumentar la severidad de la sintomatología y con ello pues tratar de mejorar la calidad de vida con intervenciones tempranas. Con esto concluyo mi presentación. Agradezco profundamente al instituto, a mis profesores, a mis compañeros y sobre todo a los pacientes que hicieron posible esta investigación. Muchas gracias por su atención.